Cuando pensamos en la Guerra del Pacífico, la mente viaja de inmediato a esos gigantes de hierro que se batieron a duelo sobre el mar. El monitor Huáscar, la fragata Independencia, el Cochrane o el Blanco Encalada. Verdaderos titanes de acero que entre el humo y el trueno defendieron el destino de 3 naciones en las inmensidades del océano. Pero entre la espuma de esas grandes batallas existe una pequeña embarcación que el tiempo parece haberla dejado en la oscuridad. Una nave que navegó a la sombra de los colosos, pero cuya travesía guarda una mística que hoy es digno de recordar. Bajó desde las alturas, donde el aire es escaso y el agua toca el cielo, para terminar entregando su último aliento en un lejano y solitario lugar. Por eso, hoy en Retrografiando, la Sorata, la olvidada crónica de la voluntad boliviana en las aguas del Pacífico. El 1 de agosto de 1878 fue recibida en Puerto Chilaya, en el lado boliviano del lago Titicaca, una lancha a vapor de construcción inglesa y que al llegar por mar al puerto de Arica fue desarmada pieza por pieza y llevada en un duro y largo viaje a lomo de mula a través del altiplano hasta llegar a los 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar al lago más alto del mundo, el Gran Titicaca. La lancha fue reensamblada y bautizada como Sorata. El propósito de la Sorata era servir como transporte de pasajeros y mercancías para mejorar la conectividad y estimular el comercio en la zona. En 1879 estalló la Guerra del Pacífico. Chile y Perú contaban con armadas modernas y bien equipadas, naves que hasta el día de hoy resuenan en nuestra historia. En cambio, Bolivia carecía de escuadra. Teniendo en cuenta esto, y tras el desembarco chileno en Antofagasta, el Estado Mayor de ese país inmediatamente puso sus ojos sobre la Sorata. Pero, ¿cómo podrían bajarla desde los 3.800 metros del lago Titicaca hasta las aguas del Océano Pacífico? Fácil, de la misma manera que la habían llevado hasta ahí. Una vez más, la modesta lancha fue desarmada pieza por pieza, remache por remache. En los astilleros del lago seccionaron el casco y separaron la maquinaria. Luego cargaron esas pesadas piezas de metal a lomo de mula y en carretas. Viajaron por senderos de cornisa, donde un mal paso significaba caer al abismo. Descendieron miles de metros hasta llegar al puerto peruano de Mollendo o Quilca. Las fuentes difieren. Allí, bajo la supervisión de técnicos, ingenieros y marinos, la lancha fue reensamblada y puesta nuevamente en las aguas del Pacífico. La Sorata no fue diseñada para navegar en el océano y menos para la guerra, sino para la navegación de cabotaje en el lago. Era una embarcación pequeña, con un casco diseñado para aguas tranquilas, pero con la robustez necesaria para soportar su reensamblaje. Su sistema de propulsión consistía en una máquina de vapor que accionaba una hélice simple, permitiéndole una velocidad que en condiciones de mar y carga militar apenas alcanzaba los 3,5 nudos, lo cual equivale a poco más de 6 km por hora. Esto deja claro que su velocidad era infinitamente inferior a la de los monitores de defensa costera a los que serviría de apoyo. La Sorata fue armada con un cañón de bronce de 12 libras. Esta pieza de artillería no pretendía enfrentar a los blindados chilenos en combate directo, sino servir como medio de señales y defensa contra botes menores o intentos de abordaje durante sus misiones de vigilancia. Al ser asignada a la plaza de Arica, la pequeña lancha fue vinculada operativamente al monitor peruano Manco Cápac. El Manco Cápac era prácticamente una batería flotante de la clase Canonicus, adquirida por el Perú tras la Guerra de Secesión estadounidense. Debido a su bajísima velocidad, mantenimiento deficiente y pobre navegabilidad en mar abierto,
el Monitor permanecía estacionado en la bahía de Arica, protegiendo el puerto con sus 2 potentes cañones Dahlgren de 500 libras. La Sorata se convirtió en el complemento necesario para el Monitor. Dada la incapacidad del Manco Cápac para realizar persecuciones o patrullajes ágiles, la lancha boliviana asumió la función de vigía nocturno. Su tarea consistía en patrullar las aguas cercanas a la isla del Alacrán y las baterías del norte para detectar cualquier movimiento de la escuadra bloqueadora chilena o el acercamiento de lanchas torpederas enemigas. El 17 de marzo de 1880, la Sorata desempeñó un papel secundario pero vital durante la hazaña de la corbeta peruana Unión, comandada por Manuel Villavicencio. La Unión apareció en la bahía de Arica tras burlar la vigilancia chilena en la oscuridad de la madrugada. La Sorata, que se encontraba en sus labores de patrullaje habituales, fue la primera unidad en identificar visualmente a la Unión y actuar como enlace para que el Monitor Manco Cápac y las baterías de tierra no abrieran fuego contra la nave amiga por error. Durante las horas en que la Unión permaneció en el fondeadero descargando suministros bajo el fuego de los buques chilenos Cochrane y Huáscar, este último ya bajo bandera chilena, la Sorata sirvió como bote de enlace y vigilancia, asegurando que la zona de descarga estuviera libre de amenazas menores. Esta acción permitió que la Unión completara su misión de entregar suministros a la lancha torpedera Alianza antes de emprender su exitosa huida hacia el norte. El clímax de participación de la Sorata ocurrió durante la mítica batalla del Morro de Arica. Tras la victoria chilena en la batalla de Tacna, la plaza de Arica quedó completamente aislada. El 7 de junio de 1880, las tropas chilenas iniciaron el asalto masivo a las fortificaciones del Morro. Mientras en la altura se libraba un combate desesperado, en la bahía el Manco Cápac y la Sorata enfrentaban la presión de la escuadra chilena que bombardeaba las posiciones costeras. A medida que los fuertes caían, el comandante del Monitor, el capitán de fragata José Sánchez Lagomarsino, comprendió que su nave estaba perdida. Con las baterías del Morro en poder chileno, el Monitor se convirtió en un blanco fácil para la artillería que ahora apuntaba desde las alturas hacia el mar. Para evitar que el blindado cayera en manos chilenas, como había sucedido con el Huáscar, Lagomarsino dio la orden de hundir la nave. El rescate de la dotación del Manco Cápac por parte de la Sorata es el acto más documentado y heroico de la lancha boliviana. El proceso se llevó a cabo bajo presión extrema, con la infantería chilena ya en la cima del Morro y los buques de la escuadra enemiga cerrando el cerco sobre el puerto. El Monitor Manco Cápac detuvo su maquinaria a unas 2 millas de la costa, frente a la desembocadura del río San José. Los oficiales abrieron las válvulas de fondo para inundar los compartimientos, y se preparó una mecha de dinamita en la sección de proa para asegurar la destrucción de la nave. En ese momento, la evacuación de los más de 100 tripulantes se convirtió en la prioridad absoluta. El vapor Sorata, que había permanecido cerca del Monitor durante todo el combate, se aproximó al costado de la nave que comenzaba a sumergirse. Mientras el Monitor se escoraba, terminando por voltearse debido al enorme peso de su torre giratoria, la Sorata recibió a bordo a la mayor parte de la tripulación y a los oficiales, incluido el comandante Sánchez Lagomarsino. La lancha no solo actuó como transporte, sino que también organizó el remolque de los botes salvavidas del Monitor, tratando de alejarlos de la zona de fuego directo de las baterías ahora capturadas. Esta maniobra fue ejecutada con una eficacia sorprendente dada la lentitud de la Sorata. El hecho de que la gran mayoría de la dotación del Manco Cápac sobreviviera al hundimiento y no fuera capturada inmediatamente en la bahía se debió directamente a la intervención de la lancha boliviana. La Sorata se transformó en esos instantes
en el único refugio para los marinos que acababan de destruir su propio buque para salvar el honor nacional. Tras el hundimiento del Monitor, la Sorata emprendió una huida desesperada hacia el norte, llevando a bordo a los náufragos del Manco Cápac. El objetivo era alcanzar las naves neutrales estacionadas fuera de la bahía o buscar refugio en algún puerto bajo control aliado como Hilo o Mollendo. Sin embargo, la velocidad de la Sorata la hacía una presa fácil para las unidades de la escuadra chilena que patrullaban el litoral. El vapor artillero chileno Loa, un buque con una velocidad y potencia de fuego inmensamente superiores, detectó a la lancha y comenzó su persecución. El Loa era un crucero auxiliar, capaz de desarrollar velocidades que fácilmente duplicaban las de la Sorata, lo que hizo que la captura fuera inminente mientras avanzaban hacia el norte. La persecución se prolongó hasta las cercanías de Hilo. Al verse acorralado y sin ninguna posibilidad de evasión, el mando de la lancha, probablemente en consulta con los oficiales del Manco Cápac a bordo, decidió repetir el acto de sacrificio que habían presenciado horas antes en Arica. La Sorata se dirigió hacia la costa para permitir que toda la tripulación y los rescatados desembarcaran en una playa cercana. Una vez que el último hombre estuvo a salvo en tierra firme, se activó una carga explosiva que destruyó la lancha por completo. Los informes de la época detallan que la embarcación volaba en 1000 pedazos, impidiendo que el Loa los capturara como trofeo. Los tripulantes y marinos del Manco Cápac iniciaron entonces una larga y penosa marcha hacia el interior del desierto, logrando evadir las patrullas chilenas y reintegrarse a las fuerzas de la Alianza en Moquegua. El vapor Sorata es mucho más que una anécdota de la Guerra del Pacífico. Es un símbolo de la asimetría y el sacrificio. Para Bolivia, representó su única unidad con participación efectiva en las misiones de combate y salvamento en el mar durante la campaña crucial de 1880. Su traslado desde el lago Titicaca subraya la voluntad política de una nación que se negaba a aceptar su orfandad naval. Desde la perspectiva de la Alianza, la Sorata fue el nexo operativo que permitió al Manco Cápac funcionar como algo más que una boya artillada. Al asumir las tareas de vigilancia que el Monitor no podía realizar por sus limitaciones de diseño, la lancha extendió la capacidad defensiva del puerto de Arica durante meses. Finalmente, el rescate de la dotación del Manco Cápac eleva a la Sorata a una categoría de heroísmo logístico. En medio del colapso de una de las plazas más importantes de la guerra, esta pequeña lancha boliviana cumplió su deber humanitario y militar, salvando la vida de numerosos marinos antes de inmolarse en las playas de Hilo. Su historia es el relato de un buque que, nacido para la paz en el lago más alto del mundo, encontró su final defendiendo el honor de dos naciones en las aguas del infinito océano. Y así hemos llegado al final de este video. Como siempre, te invito a que te suscribas y actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Si te gustó esta retrografía, puedes dejarme un like, y si conoces algún dato extra o algún detalle que te gustaría compartir, te invito a que lo dejes en los comentarios. Por mi parte, es todo por hoy. Me despido. Hasta la próxima.